todos los participantes que nos han venido acompañando en este 17º Congreso Internacional de Gastronomía de la Universidad del Caribe, titulado Gastronomía Conciencia. Les doy la bienvenida a nuestra mesa de investigaciones. Tengo el gusto de presentarles a las y los ponentes que han dirigido sus esfuerzos por investigar las actividades derivadas de la gastronomía desde distintos enfoques. Entre ellas y ellos se encuentran Ana Montserrat Campuzano Estrada, Marión Rosaliano García y maestro Ricardo Herrera Torres. Además, se encuentra también el doctor Marcos Daniel López Barrera. Nos acompaña también Fernando Vilchis Hernández y, quien es maestro en agroindustria rural, desarrollo territorial y turismo agroalimentario. Así como también la doctora Basilisa Quintero Salazar. Nos acompaña también el magíster Pedro Vargas Nalbarte. Pues sean ustedes bienvenidas y bienvenidos en esta tarde. A continuación, describiré brevemente la dinámica con la que llevaremos a cabo esta mesa. Cada ponente dispondrá de 15 minutos para darnos a conocer los resultados de su investigación. Además, invito también a la audiencia a colocar sus preguntas dirigidas a nuestros ponentes. Al finalizar las presentaciones, contaremos con 20 minutos, un espacio para abrirnos a preguntas y respuestas. Bueno, pues aclarados estos puntos, invitamos a nuestra primera presentación, que va a estar a cargo de Ana Montserrat Campuzano y Marión Rosaliano García como ponentes. Y su trabajo se titula Fotografía culinaria, el lenguaje visual del sabor. Adelante. Muchas gracias. Perdón, ¿se alcanza a escuchar? Sí. Sí, ahí ya se escucha. Perfecto. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo su participación simplemente al estar con nosotros con esta presentación de la fotografía culinaria, el arte visual del sabor. Yo soy Ricardo Herrera y pues yo tuve la gran fortuna de ver el trabajo de estas chicas, Ana Montserrat Campuzano Estrada y Marión Rosaliano García, dentro de el taller de fotografía culinaria. Y pues vamos a ver un poquito de lo que esto da y da pie para la combinación de la imagen con lo que es la gastronomía. Pues de entrada, yo diría que la cultura visual se ha convertido en un elemento cada vez más importante para la sociedad actual. Por ello, desde el 2020, las fotografías de platillos se han vuelto más dramáticas, brindándole igual peso al fondo y a la forma. Es decir, a lo que estás diciendo y a la forma en cómo lo estás presentando. Se le da una tendencia, y esta es una tendencia post-pandemia. Si podemos ver esa foto del bodegón de frutas, no solamente te está dando o te está dictando que te están tratando de plasmar la imagen de una fruta. Simplemente es la iluminación, la forma, la toma que las chicas en un momento más les van a comentar. Pues esta investigación que realizamos, se crearon platillos para el taller de fotoculinaria basados en las técnicas tanto fotográficas como gastronómicas. Esto fue tomando en cuenta el respeto del producto, generando una imagen vistosa, pero real, y además una imagen de alta calidad.
El equipo que se utilizó para esto fue una cámara reflex Canon Alpha 360 con un lente normal y con un lente telefoto. 2 luces LED con tripié y pues también todos los platillos que se fueron maquillando para este trabajo. Los equipos de trabajo se dividieron en dos rubros, que sería la dirección de arte y la realización fotográfica. Y pues voy a dejar a las chicas comentar todo este trabajo que se ha ido realizando al respecto. Les cedo la palabra, chicas. Gracias, profesor. Bueno, pues vamos a empezar con algunas de las fotos que logramos capturar en clase y les voy a hablar un poquito de las técnicas que utilizamos. Aquí podemos ver en la primera fotografía el tema de la clase era pasteles vintage. Y pues bueno, aquí vamos a listar algunas definiciones de los temas que vamos a desarrollar o que desarrollamos en la clase durante esa fotografía. Por ejemplo, definir el alimento a fotografiar, que en este caso, pues como ya lo dije, era un pastel vintage de elaboración propia, y los colores que nos dio el profesor en el momento de la clase, pues los teníamos que sincronizar con la época y la temporada de ese tipo de pasteles. En segundo lugar, conceptualizar la combinación de colores posibles en la imagen. Conocer qué tan perecedero puede ser nuestro alimento, es decir, en este caso no aplicaba, pero por si el alimento necesitaba mostrarse caliente, frío, si se podía derretir o no, etc. Definir la loza, cubertería y vasos, y definir el público objetivo, temporalidad, que en este caso pues era lo vintage. En la fotografía podemos destacar el concepto de composición, que como lo vimos en clase es muy importante, porque nos habla del orden y proporción que tiene la imagen, ¿no? Los elementos que la contienen, porque esta nos va a contar una historia. En el caso de los pasteles vintage, la composición era composición en espiral, que en este caso es que el foco empieza desde una esquina de la fotografía y se eleva hasta nuestro foco en general, que era la rebanada de pastel. Bueno, seguimos con la siguiente parte que sería el diseño del platillo. En este caso, si ustedes se pueden fijar en la foto, queremos plasmar un poco la cultura griega, en este caso, por el paso mediterráneo, todo eso. Entonces, para lograr hacer una foto de este estilo y poder hacer un buen diseño del platillo, están involucrados distintos factores, como lo son los fundamentos teóricos, estéticos y culturales. Teóricos porque la fotografía, bueno, la composición y el diseño tiene que estar basado en una composición real que sea estéticamente bonita. Ahí entra también lo estético, el tema de colores, elección y cultural. Al ser Grecia, elegimos, por ejemplo, el color azul, tenemos aceite de oliva, tenemos las cebollas, los jitomates, que no hay nada ahí por accidente. Todos los elementos están perfectamente planeados y perfectamente colocados para transmitir un mensaje. En este caso, queremos que se te antoje y ver y que te evoque a la cultura griega. Y así fue como lo pudimos organizar, al igual que en este caso hay algunas personas que son maximalistas, algunas personas son minimalistas, y en este caso había que balancear, ¿no? Si llenamos de más cosas la imagen, si le quitamos, hay que organizarse muy bien para lograr un resultado estético y funcional. El siguiente es organización de los ingredientes y elementos de un modo estético. En este caso fue una fotografía de desayunos y podemos decir que los ingredientes que queremos resaltar no se ven o sea, no están brillantes, grandes, y hay, o sea, la mayoría de los elementos que componen esta fotografía nos muestran qué es lo que queremos resaltar, que en este caso era profundidad de campo en la fotografía. La precisión y adaptabilidad
una imagen desorganizada a veces requiere mucha organización. Aquí nosotros combinamos distintos elementos, pero que nos dieran un mismo objetivo, que era mostrar los desayunos en conjunto. Y como ya les había dicho, la profundidad de campo, que en este caso es que el objeto en el campo sea el fondo, existe un volumen y la importancia del elemento a capturar es el elemento que está enfocado. Hay armonía y contraste en colores. Esa sopa es para comentarse. Adelante, Mariam. Seguimos con la aplicación del estilismo y maquillaje en el plato. Como ya lo dijo el profesor, en este caso nosotros queríamos capturar el vapor de una sopa caliente, de una sopa de cebolla caliente. Nuestra experiencia fue que la calentamos. El objetivo del estilismo y el maquillaje culinario es que sea orgánico, es que sea gastronómico, con elementos que se puedan consumir, que no afecten nuestro plato, que no tengan elementos químicos o que no sean naturales. Entonces, nuestro propósito era calentar la sopa para capturar precisamente este vapor, aunque nos costó un poquito de trabajo, y finalmente optamos por calentar un pedazo de algodón y lo pusimos en una taza de atrás con un fondo negro para que evidentemente resaltara el vapor, y ese fue el resultado que conseguimos. Como ya les decía, los ingredientes tienen que ser 100% comestibles, y el uso del calor y el agua en el vapor pues fue lo que nos dio el resultado de capturar esta bonita fotografía. En la profundidad de campo, pues nos podemos observar el queso atrás y el fondo negro, pero esto era pues precisamente para enfocar el vapor en la foto. Esta también fue una bonita experiencia. Sí. En este caso, la creación de encuadres y tomas. Nuestra composición en este caso fue puntos áureos, que es básicamente dividir la imagen en cuadrículas de 9 partes. Las esquinas conforman un cuadro central y pues nos ponen el protagonista en el centro. Este sándwich igual precisamente fue la primera clase, y también nos costó un poquito de trabajo porque primero teníamos dos elementos, el sándwich y las papas. Entonces, finalmente, para lograr esta composición de puntos áureos, juntamos los dos elementos y los dos se conforman en el centro, formando pues, a nuestro protagonista en todo su esplendor. Las tomas, encuadres y composición de la imagen definen la visión particular del fotógrafo, que pues en este caso el protagonismo sin duda de todos los elementos del sándwich, y saber que en el campo ponemos lo que queremos lo que sea el protagonista, y fuera del campo lo que no. Ok. La siguiente es manejo de temperatura y graduación de luz. En este caso, la fotografía oscura. Nuestra composición era simetría dinámica, que es similar a la regla de tercios, que básicamente consiste en que muchos elementos se unen entre sí y todo en la foto está conectado. Además de, evidentemente, la temperatura, que es bloquear las entradas de luz. Nada más en nuestra composición utilizamos una caja para aislar la luz, pero le abrimos un agujero arriba para que por ahí entrara y le diera exactamente a los elementos que queríamos destacar. Como ya vimos en la clase, la temperatura de la luz es blanca, y la luz fue tratada como si se manejaran torrentes de agua. Como ya les mencionaba, venía de la parte de arriba y caía en todo nuestra composición del plato. La foto del ejemplo, manejamos 50-50, luz-sombra, un fondo negro y creación de ventanas de luz, logrando un contraste. Bueno, lo siguiente que hicimos fue la selección de fondos para tomas, bueno, en el tema, ¿no? Aquí es muy importante el tema porque el tema te transmite algo, no, igual no se elige de forma aleatoria. Ahí entra teoría de color, los tonos, qué te transmite el fondo. Y obviamente también hay factores que se tienen que tomar en cuenta, como los estéticos, los teóricos y los culturales. En este caso estábamos haciendo ramen.
¿Y qué sucede con el ramen? El ramen es un platillo japonés, es un platillo asiático. Si ustedes van a un restaurante de comida asiática, por lo general van a ver elementos rojos, porque te evoca mucho a esos países, y también por lo mismo de que si ustedes ven la bandera de Japón, tiene rojo. Entonces ahí queríamos también denotar eso con el fondo. Igual, en este caso específico, se tuvo que editar después. Si se fijan, hay elementos volando. Entonces, había que pensar bien la foto, planearla desde el principio para saber qué iba a ir volando, qué no. Entonces, a lo mejor ten una foto, si la tomas así normal y nada más va a hacer corrección de luz y detallitos en edición, en postproducción, no tomas, no quieres que tengas mucho aire, ni poquito aire, o sea, quieres que esté el aire suficiente. Y en este caso tuvimos que dejar bastante aire y realizar varias tomas para poder en postproducción acomodar todo de una forma en la que se viera estéticamente atractivo, eh, y que el resultado fuera el mejor posible. Luego aquí entramos a lo que ya les había comentado hace un poquito de la postproducción, pero si se fijan aquí es un poco más evidente. En este caso queríamos fotografiar el helado, que el helado es un alimento muy delicado porque, como saben, se derrite, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer varias tomas de práctica, planearlo perfectamente bien con puré de papa para ver de qué forma quedaba. Pero así como mencionó el profesor Ricardo, queremos que sea algo real. No queremos que en la foto salga el puré de papa, queremos que salga el helado. Entonces, ya que teníamos una toma que nos había gustado, con una composición que nos agradaba y que tenía sentido, y sustituimos el puré de papa por bolas de helado real, en este caso chocolate, vainilla, ya saben, napolitano, ¿no? Para que se viera bien. Y luego hicimos varias tomas con una misma cereza dentro de la cámara, con el mismo fondo, que después en postproducción editamos para que quedara de esa forma. Entonces, si se fijan, hay como una mezcla entre fantasía, real, como que te evoca la infancia, porque los niños tienen mucha creatividad y por lo general tú piensas en helado, infancia, diversión. Entonces queremos crear una imagen divertida que al mismo tiempo tuviera sentido, pero sin alejarse de lo real, sin que se viera completamente falsa. Entonces aquí mezclamos realidad con ficción un poco. Y en Photoshop lo editamos y así quedó. Pues podríamos concluir que la cultura de la imagen de la sociedad actual le pide al gastrónomo a difundir, promocionar su trabajo y gustos en medios de comunicación, como en redes sociales, las cuales ya utilizan un lenguaje visual basado en manejo de luz, color, tomas y encuadres, y se puede respetar un platillo sin echarlo a perder. El gastrónomo, como lo expusieron las chicas, realiza una foto culinaria que se va a diferenciar de la del fotógrafo convencional, pues en la rama de la industria de alimentos, la merma y mezcla de lo comestible con lo tóxico para realizar la toma solo por la toma no es una opción. Entonces, eso es lo que las chicas y un servidor podemos aportar a la industria gastronómica. Muchas gracias. Les agradecemos mucho la puntualidad con la que concluyeron y el muy buen uso de su tiempo. Pues solo me queda resaltar unos puntos muy importantes y relevantes que ustedes destacaron en su ponencia acerca de la transmisión del contenido visual a través de la fotografía y que, como bien señalaron, es una tendencia que surge estando durante la pandemia, pero que ustedes le están dando esta continuidad aún después de, y que sin duda es una gran tendencia, sobre todo por esta combinación que ustedes acertadamente realizan y destacan en su trabajo de colores, sabores, texturas, temperaturas, luces y bueno, desde luego la cámara, ¿no? Y además, pues toda la creatividad y la acción artística que están teniendo como docentes y, por supuesto, como estudiantes. Muchísimas felicidades y seguramente nos van a llegar algunas preguntas. Muchas felicidades tanto a Ana Campuzano como a Marión García y al maestro Ricardo Herrera. Muchas gracias.
Muchas gracias y felicidades, chicas. Muchas gracias. Muchas Pues gracias. muy bien, gracias a ustedes. Y a continuación vamos a tener a nuestro segundo ponente de esta tarde. Tenemos al doctor Marcos Daniel López Barrera de la Universidad Mayor de Chile, quien nos va a presentar su trabajo. ¿Está apagado tu micrófono? Ay, disculpas. ¿Todo el tiempo estuvo apagado? No, Cuando, ¿verdad? cuando iniciaste la presentación. Ah, disculpas, se apagó solo, ¿eh? Disculpas, doctor Marcos. Vuelvo a presentarlo entonces. A continuación tenemos la presentación del doctor Marcos Daniel López Barrera de la Universidad Mayor de Chile, quien nos va a compartir los resultados de su trabajo de investigación titulado La solidaridad alimentaria en tiempos de crisis, el caso de Chile. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, efectivamente, el día de hoy yo voy a hablar sobre un tema en particular que he podido observar a raíz de que yo ya resido desde hace varios años acá en Chile. Y siempre me ha llamado mucho la atención un elemento del imaginario social que es precisamente y que se cierne en ciertos periodos de la historia chilena y que tiene que ver precisamente con la palabra hambre y con lo que implica. Y hablar precisamente de alimentación también nos remite directamente a veces a hablar sobre cuando no hay alimentación, ¿no? O a este ejercicio en particular del hambre. Vemos en la fotografía uno de los edificios más emblemáticos de la capital, de Santiago de Chile, donde a raíz de la pandemia y de un ejercicio bien puntual de mucha gente que necesitaba comida, que no podía tener acceso a los alimentos, colectivos de arte precisamente proyectaban a lo largo de las fachadas de los edificios emblemáticos los problemas que teníamos que resolver principalmente. Y ahí entonces tenemos uno que evoca precisamente al hambre. Bueno, el contexto de esta investigación se llevó a cabo en el 2019 a más o menos el 2021 y que parte precisamente con el estallido social que ocurre en octubre del 2019 acá en Chile. Estallido que se ve interrumpido, no se termina de resolver, por decirlo de alguna forma, se trunca el proceso precisamente por la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y a partir de allí, en este encierro y en este confinamiento, utilicé una metodología cualitativa, en particular un análisis de medios, también ligado un poco a la etnografía digital como tal. Y aquí me gustaría partir con algunos antecedentes teóricos al respecto de lo que implica este concepto de la olla común. Ya desde 1985, Bernarda Gallego nos habla de que hay un redescubrimiento de lo que implica socialmente el problema del hambre a través de las ollas comunes. Después, Clarissa Hardy nos habla de que precisamente una forma de hacerle frente con dignidad al hambre va a venir con la respuesta de las ollas comunes. En el 2011 se estudia en el norte de Chile una acción colectiva que tiene que ver con una caja de acogida para mujeres que sufrían violencia de género entre 1980 y 1995 y cómo en las ollas comunes encuentran un lugar precisamente de solidaridad, más allá incluso de estos lazos entre mujeres violentadas, sino a través de la comida. En el 2016, Claudia Deichler nos habla de la historia y de la alimentación popular que tiene Chile y particularmente en el año del 2020, Iris Argüello nos establece que las ollas comunes van a ser una buena alternativa frente a esta problemática de la pandemia en el hambre, ¿no? Y que además tiene que ver con una data histórica importante de cómo Chile ha tenido una organización popular en su territorio. Y por último tenemos a Fernanda Palacio Sepúlveda, donde hace un estudio de cómo son las mujeres precisamente, y no es casualidad que acá en esta pequeña muestra teórica hayan solo mujeres como tal, son las que van a llevar a cabo estas ollas comunes como tal. Pero ¿qué son las ollas comunes en sí? Una de las cosas que a mí me llamaba más la atención cuando llegué acá a Chile es precisamente este sentido de la comensalidad que se tenía a través de las ollas comunes. Y tiene que ver con un comedor solidario de una organización que es simplemente vecinal o comunal, no viene organizada por tintes políticos. Ya vamos a ver qué pasó cuando
intentaron implementarlo desde ciertos partidos políticos y hacer ayudas específicas como tal ante la amenaza por el hambre. Entonces, en las organizaciones vecinales, los vecinos, la gente de las comunas de acá de Chile, se unía solidariamente, ponía de los alimentos que tenían, yo traigo 3 papas, yo traigo 2 calabazas, y hagamos una gran olla común, como ven en la fotografía, para que podamos comer todas y todos. A propósito, esa fotografía es de una olla común de 1932 para alimentar a personas que no tenían trabajo en ese momento. ¿Qué características diferenciadoras tiene entonces la olla común? En particular, tiene que ser autogestionada por el pueblo. Cuando se ve involucrado otro tipo de actores, la olla común pierde fuerza e incluso va a perder validez. Este ejercicio de hambre, pero con dignidad, tiene que ver mucho con esta autogestión. Es el pueblo quien alimenta al pueblo. Por lo tanto, nos va a dar, ¿cierto?, una convergencia directa en los sectores populares y que va a traer procesos de identidad y de cohesión social. Ha sido un fenómeno social que ha estado bien arraigado a la parte de las huelgas y a la parte de las religiones en términos de las órdenes que se establecen acá en Chile hasta la actualidad, y que con un ejercicio de caridad van a participar en estos comedores comunales. Y esta idea del hambre va a estar permeada en ciertas crisis que puntualmente hemos podido estar revisando y analizando acá en un grupo de investigación, que tienen que ver desde 1905 hasta la última, que es este 2019 y 2021, donde se resignifican las ollas comunes. Y dentro de algunos de los resultados que hemos podido encontrar en este análisis, podemos ver que hay 2 dimensiones que tiene el fenómeno de la olla común. En primer lugar, funciona como un mecanismo político. Ahí tenemos, por ejemplo, las ollas del pobre en la crisis de 1930, en el periodo de la Gran Recesión. Chile es uno de los países que más se ve afectados en su economía, y aquí el gobierno entrega comida para frenar el descontento, para frenar sobre todo las revueltas que empezaban a surgir y la tensión de la población. No tengo que comer, obviamente me voy a manifestar. Pero establecía este mecanismo político una relación pasiva con las personas que comían en las ollas comunes, porque no participaban ni en la producción ni en la distribución, y muchas veces este consumo se daba en los sectores y en las condiciones que el mismo gobierno ponía. Era un mecanismo político. Por el otro lado, tenemos las ollas comunes que surgen como un mecanismo solidario. Ahí tenemos algunos elementos de ejemplo, como la crisis de 1980, que también tiene que ver con todos los años de esa década, donde además aquí hay un proceso, ¿cierto?, donde estamos en plena dictadura con Augusto Pinochet. Por lo tanto, hay una represión bien importante de parte de la población. En los campamentos y en las tomas de terreno, precisamente el gran sustento es la olla común, y en el estallido social a raíz de octubre del 2019 resurgen las ollas comunes. Vuelve precisamente esta estrategia para decir: no tenemos que comer, estamos en estado de excepción, después pasamos a estar en toque de queda todas las noches y después seguimos con la pandemia todo el tiempo, y surgen estas ollas comunes sobre todo para la gente que no tenía dinero, que no podía precisamente pagar los alimentos porque se quedaron sin trabajo, porque sus fuentes de trabajo, comerciantes y demás rubros, efectivamente al cerrarse, al encerrarnos en la pandemia, pierden sus fuentes de ingreso y por lo tanto pierden el acceso a los alimentos. Surge entonces como una respuesta ante esta crisis sanitaria durante todo el 2020 y todo el 2021, y aquí, a diferencia de cuando la olla común es un mecanismo político, la gente sí se encarga de la producción, de la distribución y sobre todo del consumo. Un elemento muy importante en la raigambre chilena es comer la olla común en una comunidad, en unas mesas grandes, incluso a veces sentados y sentadas en el suelo, pasándose los platos, pasando por estas ollas gigantes con los guisos que se producían colectivamente y que además traían este ejercicio entonces de compartir los alimentos, cosa que no pasa cuando tenemos una dimensión política. Entonces, vemos aquí este fenómeno donde solo el pueblo debería de ayudar al pueblo. Y en esta máxima del hambre más la dignidad, esto se va a resignificar en términos del estallido social y además de la pandemia. Y buscó formas para reformularse durante la pandemia y las restricciones de movilidad. Por ejemplo, ahora esta solidaridad se hacía a través de servicios de delivery, que es un término que se ocupa mucho acá en Santiago, es decir, de entrega de comida a domicilio para poder evitar los contagios.
unos pensaban que se iban a frenar los comedores de las ollas comunes con el confinamiento, pero encontró formas entonces de hacerle llegar la comida a quienes tenía que hacerlo. Pero sí hay un elemento que se perdió durante esta resignificación, que es este ejercicio de ya no comer en comunidad, sino que se comía en el espacio de la vida privada. Surgieron iniciativas como el Fono Olla, que era un teléfono donde tú podías hablar para saber dónde era la próxima olla común, en qué lugares iba a poner, en qué intersecciones de las calles, cuál tenía menos gente, cuál tenía más gente, cuál todavía tenía alimentos, y además se ocuparon muchísimo las redes sociales. Se hicieron coordinadoras de ollas, como vemos en algunas de las fotografías, y se armó todo un aparataje digital y mediático para poderle dar cabida y difusión a este proyecto solidario. Además, en la pandemia tuvo digamos, una amalgama con lo que implicaba este ejercicio del estallido social, de pensar en una nueva constitución y en una sociedad mejor. Y se empezó a asociar la comida con un sentido de comunidad. Se hacían cabildos escolares, se hacían consejos universitarios y comunales para decidir qué país se quería construir en torno al plebiscito constitucional del 2020. Pero allí, por ejemplo, la invitación era asistir con platos y con cubiertos a las ollas comunes. Es decir, vamos a decidir el destino del país, pero lo vamos a decidir comiendo. Y una de las imágenes que se pusieron más virales fue precisamente esta, donde vemos la dicotomía con un presidente de derecha en ese entonces, Sebastián Piñera, con fotos que subía a sus redes sociales con platos, sin pensarlo, rebosantes de comida, mientras entonces el resto de Chile se alimentaba de una sola olla común. Aquí el gobierno lo que intenta hacer para limpiar la imagen del presidente es entregar cajas de alimentos a aquellas personas que más lo necesitaran. Pero esto en términos del estallido social, donde se quería derrocar al gobierno, lo único que hizo fue literalmente echarle más leña al fuego y provocó un rechazo. Fue tal el rechazo que tuvieron estas cajas de alimentos y que mejor recibían las ollas comunes aunque no tuvieran casi nada de carne, que las cajas de alimentos que, como estamos viendo en pantalla, las cajas con los alimentos las ocuparon en las protestas para hacer esta quema. Un ejercicio además que tiene que ver con la dictadura militar, donde se quemaban libros, se quemaban recursos, por lo tanto ellos, el pueblo, quemaron los alimentos que venían del gobierno para preferir solamente las ollas comunes. Vemos aquí establecido este hambre, sí, pero con dignidad, que entonces mostraba el pueblo chileno. Después hubieron algunos impedimentos gubernamentales en particular para tratar de destabilizar las ollas comunes, precisamente porque tenían un elemento de solidaridad que al gobierno en ese momento no le eran funcionales. Sin embargo, como vemos, le dieron la vuelta a estos impedimentos y a estas restricciones para seguir trabajando. Además, el ejército intentó hacer ollas comunes por su parte, como un lavado de imagen, pero como vemos en las fotografías que iba 1, 2 personas, no se compara con la participación que van a tener las ollas que venían del pueblo. Sí, tenemos hambre, pero de nuevo vamos a decidir a quiénes les recibimos los alimentos y de quiénes los estamos recibiendo. Podemos ver también una participación muy importante de las mujeres luchando por sus familias, por las demás familias y como una práctica de memoria colectiva como tal. Además, se reconfiguraron las ollas comunes en el siglo XXI como una herramienta para hacerse más presente. El Twitter de la olla común, que tiene más de 13,000 seguidores, donde se estableció al final que alcanzaron 490 ollas comunes al unísono. Y esto nos trae un poco un ejercicio de reminiscencia de memoria histórica. Nos decían algunos de los lemas y de las personas que van a las ollas comunes, no, esto no es caridad, con una palabra mapuche que significa precisamente reciprocidad. Es que yugún, que es un concepto fundamental para la América indígena, surgen también ejercicios de trueque donde yo te voy intercambiando los alimentos. Ahí están las imágenes en particular donde la olla común es la protagonista en los procesos y en las revueltas del estallido social. Es hambre la olla común, pero también es organización, pero no son votos para una elección en particular. Movilizó también algunas otras redes como tal, panaderías se unían para dar pan a las ollas comunes, verdulerías se unían para llevar insumos y además algunos restaurantes, incluyendo algunos de los 50 mejores, también llevaron la alta cocina, nos decían, a la pobla.
a la calle y ayudaban, como vemos en las fotografías, a cocinar los alimentos para el pueblo en plena pandemia. Incluso la comida festiva se entregaba, las empanadas que son típicas en Chile para su independencia, se entregaban precisamente con un mensaje desde la olla común. ¿Qué podemos sacar nosotros de las conclusiones de este trabajo que tiene muchos más matices y más fotografías, pero para ceñirme al tiempo? El hambre como un problema colectivo necesita en este caso una solución que también es colectiva y una solución que va a movilizar una organización comunitaria. La olla común se perfila como una constante histórica en Chile. Desde la vía socialista, la dictadura, la crisis social, la crisis sanitaria, surge cuando es necesario volver a alimentar al pueblo. Gira en torno entonces a la solidaridad a pesar de los saqueos, del acaparamiento de productos que vimos en pandemia, del individualismo, pesa más lo solidario. Se estrecha entonces como un fenómeno totalizador. Yo produzco los alimentos, yo los distribuyo y yo los consumo, es decir, el pueblo, a través de redes de apoyo y de congregaciones, colectivos, gremios, es decir, todos y todas unidos, vamos alimentando y vamos alimentándonos en unísono. Y además nos permite redimensionar un poco esta raíz originaria bien perdida en el imaginario chileno como tal. Y ahí les dejo solamente, terminando, una fotografía muy actual de la semana pasada de un mural que se acaba de precisamente inaugurar con la olla común en un espacio emblemático de Santiago, donde ahí, en plena dictadura con Pinochet, hacían la quema de los libros que tenían que ver con el comunismo. Y ahí está entonces el pueblo alimentando al pueblo. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Doctor Marcos Daniel López Barrera, muchas gracias a usted, tanto por respetar, ser muy respetuoso con el tiempo y también le agradecemos pues estas aportaciones tan interesantes que nos trae en la construcción del conocimiento en torno a pues este arte, ¿no? Que es la gastronomía, pero que usted le está dando este enfoque que va mucho más allá de lo que implica la preparación de los alimentos, ¿no? Usted le está dando este enfoque de una reacción social ante una problemática colectiva, pero donde es el pueblo, como bien dice, que en honor a toda esta dignidad que se merece como pueblo, toma la problemática en sus manos y decide preparar los alimentos y autoalimentarse y alimentar a otros, ¿no? Pero justamente es el pueblo. Y estas acciones se distinguen, pues, en contraparte de todo lo que estaba haciendo en este caso, el gobierno, y posteriormente cómo intentan incluso politizar estas ollas comunes. También hay que resaltar todo el bagaje histórico de la olla común y cómo ha perdurado a través del tiempo. Pues son estos elementos que quiero resaltar, que bueno, hay mucho más que decir y seguramente en el apartado para preguntas y respuestas, pues van a salir ahí tanto comentarios como dudas. Le agradecemos muchísimo y pues vamos a cerrar con esta ponencia. Gracias, doctor Marcos Daniel López Barrera. Y a continuación, me permito presentar la siguiente ponencia que está a cargo del maestro maestro Fernando Vilchis Hernández. Sí, quien él pues nos va a platicar su ponencia titulada Dificultades y retos de la apicultura en el sureste del Estado de México. Y justamente él nos viene a representar de la UAMX. Pues bienvenido, maestro Fernando Vilchis, adelante. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Voy a comenzar. Bueno, les voy a dar una breve introducción. Actualmente la apicultura es una actividad que implica acción colectiva. También es un modelo económico muy importante en muchos países en todo el mundo y más aquí en América Latina. Y la miel como tal, que es el producto que más se obtiene, es un recurso medicinal y alimenticio con un mercado emergente. Dentro de la parte gastronómica, bueno, la miel se está utilizando en algunos productos como el pan para mejorar la textura. También la abeja nativa aquí en México, bueno, y en donde se produce, tiene alto contenido de antioxidantes
Y también al fermentar la miel, en este caso en una bebida como la hidromiel, prolonga la vida de anaquel del mismo producto. En el 2021, la producción de miel, China fue el principal productor con 444,000 toneladas. México se ubicó en el 10º lugar con 61,986. Bueno, aquí en el país los principales productores son Yucatán, Campeche, Jalisco. El Estado de México estuvo en el 15º lugar en el 2021. Y ya aquí en el Estado de México los principales municipios productores fueron en el 2021 Tonático, Amatepec, Lubianos, Tenancingo y Ixtapan de la Sal. Esto lo pongo como referencia para más o menos entender por qué me fui a los municipios de estudio que les voy a explicar. Dentro de mi planteamiento de problema, bueno, la producción de miel aquí en el Estado de México tiene características óptimas. Lamentablemente ocupa un lugar marginal en la producción. Se ha realizado la caracterización de la actividad en el noreste del estado. En el sur no había trabajos al momento que yo hice esta investigación. Normalmente se vende la miel a granel y sin etiqueta, y esto implica que es un costo muy bajo para los productores. Y como les había comentado, la miel tiene un alto valor alimenticio y gastronómico. Dentro de mis objetivos, el general fue identificar qué acciones colectivas pueden contribuir a dinamizar la agroindustria rural apícola en el sureste del Estado de México. En los específicos, bueno, fue realizar un prediagnóstico, después elaborar un diagnóstico con estos datos previos, ya con el diagnóstico identificar, jerarquizar y seleccionar problemáticas, esto en conjunto con los apicultores, y para después implementar un plan de acción para resolver las problemáticas que se habían encontrado. Dentro de los materiales y el método fue un estudio de tipo exploratorio con enfoque cualitativo, un diseño no experimental. Se realizó un trabajo de campo a partir de la segunda semana de marzo del 2021 hasta finales de agosto del 2022. Y bueno, se revisaron diferentes fuentes bibliográficas. Como les comentaba, se llevó a cabo esta investigación en 3 municipios del sureste del Estado de México, los cuales fueron Tenancingo, Ixtapan de la Sal y Tonático. Se siguió la primera fase de la guía metodológica de la activación CIAL, que es la formación de equipos y los objetivos, y también el diagnóstico. También se utilizó la primera fase del círculo virtuoso de la calidad para tener este prediagnóstico y diagnóstico. Dentro de la metodología ya como tal, en el prediagnóstico se identificaron objetivos y alcances, se realizó un muestreo por bola de nieve, se aplicaron formularios semiestructurados. Esto fue en Ixtapan de la Sal, Tonático y Tenancingo. Para el diagnóstico se hizo la delimitación al municipio de Tenancingo, ahorita les voy a explicar por qué. Dentro de se hicieron entrevistas semiestructuradas y se identificaron y caracterizaron a los apicultores y a la actividad. En la identificación de problemas se realizaron talleres participativos, elaboración de la matriz FODA, un árbol de problemas, y a raíz de esto se seleccionó el problema principal. Ya para la implementación se realizaron formación de grupos de trabajo enfocados, percepción de su producto, en este caso de la miel, y qué pensaban sobre la asociatividad o sobre formar una asociación. Se realizaron talleres participativos, se seleccionó la figura asociativa que más les convenía a los productores y se realizó la vinculación con otros actores. Y bueno, ya de lleno en los resultados, les comento rápidamente, esta investigación empezó en pandemia, entonces el primer municipio al que llegué, pues no tuve pues mucho éxito con los apicultores. Realmente solamente uno me ayudó a obtener datos, y lo que me platicó fue que, bueno, hay falta de interés por pertenecer a un grupo o asociación entre los apicultores, precisamente porque existe desconfianza entre ellos. Entonces, bueno, lamentablemente no se pudo hacer más en este municipio. Y bueno, la foto que ahí les muestro es la constante en este municipio y en otros, en donde la miel se comercializa en botellas recicladas y sin etiqueta. En Tonatico y Tenancingo sí hubo más productores que interesados en participar en esta investigación. Y bueno, rápidamente aquí les doy algunos resultados que obtuvimos en la caracterización. En promedio, la edad en los 2 municipios es de 50 a 58 años. Hay más responsables masculinos que femeninos en esta actividad. La escolaridad es básica en las 2. Con una experiencia de 14 a 24 años en el cuidado de las abejas y en la producción de miel.
La importancia de la actividad es secundaria, el producto que más se comercializa es la miel, tienen alrededor de 9 a 16 colmenas por unidad, producen 32, 39, 37 litros de miel por cosecha y aproximadamente realizan 1.5 a 2 cosechas por año. El nivel de tecnificación es bajo, el tipo de apicultura es artesanal para los dos, la transhumancia solamente en Tenancingo la practican, y bueno, en Tonatico 4 apicultores aceptaron participar y en Tenancingo 28. Este fue el análisis FODA que se realizó. No se los detallo porque vienen muchos resultados que, bueno, ahorita no son importantes para esta plática. Del árbol de problemas, el principal problema que se detectó fue una base asociativa débil. De esto, bueno, junto con los apicultores se logró realizar este esquema en donde ellos dieron su opinión de lo que se podría hacer para dinamizar la agroindustria. Entre ellas salió una ruta turística, gastronómica, la caracterización físico-química de la miel, el envasado, el etiquetado, una feria de la miel y algunos otros. Los talleres que se realizaron para atacar el problema como tal fueron el 10 de febrero para la diversificación de productos derivados de la miel y de la colmena, el 19 de marzo para conocer la opinión de los productores respecto a la formalización de la asociación, el 2 de abril se realizó una asesoría legal y contable para resolver algunas dudas que tenían los productores, el 21 de mayo se realizó un ejercicio para la selección del nombre comercial y la razón social. El 24 de junio se realizó una reunión con la Oficina de Desarrollo Económico, esto para la invitación del Programa Mexiquense del Emprendedor, que fue como el punto más alto en esta investigación porque se logró vincular a este eslabón de la cadena. Bueno, aquí más o menos vienen en orden los talleres, así como se los platiqué. Y esto es lo que les comentaba, que fue el punto más alto en la investigación, en donde a los apicultores se les dio el reconocimiento por parte del municipio, porque, bueno, les platico, cuando yo llegué a realizar esta investigación, el municipio no conocía que había productores de miel y que estaban realizando esta labor. Entonces, para ellos fue como un descubrimiento de, bueno, si hay productores, vamos a apoyarlos, y este fue el resultado. Dentro de las conclusiones, ya para finalizar, dentro del prediagnóstico se identificaron características en este y en otros estudios que se buscaron en la bibliografía, que son constantes, y gracias a esto se lograron detectar oportunidades para de ahí comenzar a resolver estos problemas. Mediante el diagnóstico, bueno, o sea, los apicultores entendieron y se percataron del potencial que tiene su producto y la actividad, y esto les permitió desarrollar pues una idea más amplia de lo que pueden o no pueden hacer. En el análisis de las problemáticas se permitieron detectar los puntos débiles de la cadena de valor, como les mencioné, en este caso fue la falta de asociatividad, que era lo que estaba mermando todos los demás problemas. Durante la implementación, bueno, surgieron inquietudes con respecto a la formalización de la asociación. Esto era algo que tenían mucho los productores, tenían mucho ese miedo bueno, yo me formalizo, pero estoy seguro que inmediatamente voy a tener que pagar impuestos al gobierno. Y bueno, cuando se hizo la asesoría se les explicó que no era así. Hay diferentes formas de asociarse, diferentes regímenes, y cada uno tiene una forma diferente de abonar a la Hacienda o al SAT. Entonces ya quedaron un poquito más tranquilos con eso. Para el cierre del trabajo también se logró, como les comentaba, la integración del Ayuntamiento de Tenancingo, y esto pues les permitió a los productores una mayor visibilidad, tanto con el municipio como con la comunidad, porque también en la comunidad había mucho desconocimiento. De hecho, los apicultores habían sufrido robo de colmenas y también se las estaban quemando porque la comunidad pensaba que, bueno, las abejas les iban a picar, que son malas, que no tienen ningún beneficio. Entonces esto sirvió mucho para darle esa visibilidad a los apicultores. También el gobierno, ahora del otro lado, el gobierno se dio cuenta de que, bueno, hay actividades productivas en donde pueden incidir con políticas públicas, y no lo están haciendo porque desconocen que existen estas actividades. No hay esa como investigación de, bueno, ¿qué está pasando en mi municipio? ¿Quiénes son los que están produciendo tal o cual cosa y cómo se les puede apoyar? Y bueno, con base a lo anterior, se concluye que las acciones colectivas que pueden ayudar o beneficiar a la apicultura son muchas, y pueden ser aplicadas desde el producto a la actividad como a la cadena de valor del mismo. Pero, sin embargo, si no se cuenta con una base asociativa sólida, estas acciones pues de nada pueden ayudar o no van a trascender,
porque es repetir el ciclo. Se hace una actividad, como hay desorganización ya no se sigue y se tiene que volver a empezar, entonces es pérdida de recursos y de tiempo si no se hace esta cohesión entre los productores. Y bueno, también es importante continuar generando vínculos con diversos actores, en este caso como se dio con el municipio, para que esta cadena de valor siga creciendo y se fortalezca. En este caso también los productores querían realizar cursos de apicultura y de conocimiento básico sobre las abejas para que la comunidad, sobre todo los jóvenes, pudieran tener un contacto más directo con la actividad, entendieran el valor que tiene tanto de conocimientos como el valor económico y prosiguieran la actividad, porque también es un problema que se encontró, que no fue el mayor, pero sí era también de los importantes, que no hay relevo generacional. La actividad se está perdiendo porque los jóvenes ya no quieren seguir el paso de sus padres o de sus abuelos, porque lo que ellos esperan, bueno, es una remuneración inmediata y lamentablemente la apicultura pues sí se tiene que trabajar, se tiene que esperar cierto tiempo para empezar a ver el reconocimiento y en este caso el dinero para de lo que se produce. Entonces a los jóvenes no les gusta, no les llama mucho la atención eso y lo dejan y se pierden conocimientos que ya tienen muchos años en el municipio. Y bueno, algunas fuentes que consulté y eso sería todo. Agradezco mucho su atención y bueno, quedo aquí atento a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Fernando Vilchis Hernández. Pues definitivamente los resultados de estas investigaciones que llevamos en esta mesa, pues son de una altísima calidad. Y bueno, su trabajo, de verdad, todas estas etapas prácticamente iniciando pues casi desde cero, ¿no? Con un prediagnóstico, el diagnóstico, el acercamiento a estos municipios, vivir el que le dijeran que no, pero luego algunos grupos le dijeron que sí. Y bueno, los resultados a los que llega pues también son bastante interesantes. Lograr generar el conocimiento, sistematizarlo también, porque pues el conocimiento lo tienen las personas, ¿no? Que están practicando la actividad apícola. Sin embargo, si ese conocimiento no se sistematiza, no se organiza y no se transmite, pues continúa en esta vía de la desaparición, como usted bien comenta. Entonces creo que también este vínculo que están logrando entre las diferentes generaciones, pues es digno de resaltarse, porque ciertamente que creo que en todo México hay esta situación que la transmisión de los conocimientos entre las generaciones es necesario fomentarlo para que se le pueda dar esa continuidad pues a ese patrimonio cultural que es pues ahora sí que la base, ¿no? De nuestras tradiciones y nuestra cultura mexicana. Y pues también destacar este logro de poder incorporar a las autoridades del ayuntamiento, como usted bien dice, no es que no existiera la actividad apícola, sino más bien que supieran que se estaba produciendo, que supieran en qué condiciones se está realizando y poder crear estas sinergias. Pues muy bien, son los puntos que he querido destacar y sin duda que en el momento de preguntas y respuestas, pues van a surgir más puntos a destacar. Muchísimas gracias, maestro Fernando Vilchis Hernández. Y pues cerramos con su presentación para darle la palabra a nuestros siguientes ponentes. Y a continuación, vamos a tener la cuarta presentación de esta tarde, perdón, de esta mesa, a cargo de Jacqueline Contreras Suárez. Ella es estudiante de la maestría en gestión de la gastronomía tradicional mexicana en la Universidad Autónoma del Estado de México y va a presentar su trabajo de investigación que se titula El consumo del atole agrio Mazahua en San Pedro de los Baños, Ixtlahuaca de Rayón, Estado de México. Bienvenida, Jacqueline Contreras Suárez. Adelante, por favor.
Ah, me parece que hay, perdón, en un momentito les comunico entonces cuál continúa. Permítanme un momento porque al parecer no está la cuarta conferencista. Un momento, por favor. Muy bien. Me permito presentar la ponente la ponencia que sí llegó. Una disculpa porque, bueno, creo que desde que leí la lista de las ponencias, vi esta del consumo del atole agrio y era tanto mi deseo de escucharla que hasta me imaginé que sí había llegado. Así que una disculpa, por favor. Y a continuación va a tener la palabra el magíster Pedro Vargas Nalbarte, quien nos va a presentar su trabajo titulado Un banquete limeño del siglo VI después de Cristo, arqueología y gastronomía de la costa central de Perú. Bienvenido, magíster Pedro Vargas Nalbarte, y adelante. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un gusto participar en esta importante actividad académica para presentarles, como ya se dijo, esta ponencia titulada Un banquete limeño del siglo VI después de Cristo, arqueología y gastronomía de la costa central del Perú, investigación realizada junto a la chef Sandra Guerra Vigil. Ambos formamos parte de Senfotura, el Centro de Formación Turística del Perú. Y bien, ¿de qué trata nuestra temática? Sabemos nosotros que la gastronomía peruana ha sido siempre uno de los principales baluartes de la cultura y del turismo en el Perú y es muy conocido las raíces hispanas, las raíces andinas y mucha de cómo la cultura indígena ha participado de esta riqueza actual que se ha nutrido de diversos pueblos que han ido llegando a este territorio, muy aparte de los españoles a partir del siglo XVI. Estamos hablando también de pueblos africanos que llegaron en condiciones de esclavitud, asiáticos, chinos, japoneses, entre otros, todo lo cual ha contribuido a nutrir nuestra gastronomía. Sin embargo, uno de los aspectos que quizá más se ha descuidado en el caso de la costa peruana es el estudio del aporte de los pueblos indígenas costeños, porque siempre hemos mirado hacia los Andes, hemos mirado hacia el Tahuantinsuyo, dejando de lado las raíces propias aquí en la costa, sobre todo en la costa central del Perú. Es por eso que, como objetivo principal de este trabajo, tenemos mostrar la evidencia indirecta, evidencia arqueológica de la realización de un banquete de la élite indígena de la cultura prehispánica denominada cultura Lima, que se desarrolló justamente en la costa central del Perú, en el territorio que hoy ocupa la capital de la República del Perú. Vamos a definir las tendencias en el uso de recursos y los probables potajes que pudieron ser preparados con esto. Y asimismo, tratar de ver el potencial que tiene esto de recuperar recetas ancestrales para enriquecer más la gastronomía actual, viendo si es que hay compatibilidad entre los preparados del siglo VI después de Cristo y los actuales. La metodología usada, y debemos ir con esto desde el inicio, primero que nada ha consistido en la excavación arqueológica, mediante la cual se recuperó la diversa evidencia que luego ha sido analizada en gabinete, en laboratorio, por medio de comparación con material contemporáneo, que es lo que nos permitió definir frente a qué especies animales, vegetales nos encontrábamos, y finalmente la reconstrucción de probables técnicas culinarias utilizadas para el preparado de todos los recursos, de los cuales, como mencioné, lo que encontramos es los desechos, lo que ha quedado de este banquete. Para ponernos un poco en contexto, tenemos al lado izquierdo un mapa de la República del Perú indicando en color amarillo en la zona de Lima donde se desarrolló
esta cultura prehispánica, que lo hace aproximadamente entre los años 200 y 700 después de Cristo. En el gráfico del lado derecho mostramos algunos de los principales sitios arqueológicos de la cultura Lima que aún subsisten, como Maranga, Huacaputiana, Pachacamac, Cerro Culebras, entre otros. Vamos a enfocarnos para esto en el sitio arqueológico de Huacaputiana. Es el que pueden ver en esta imagen. En la actualidad tiene 6 hectáreas. Está conformado por una enorme pirámide de más de 500 metros de largo, 22 de alto y con una extensa área baja de patios, recintos, sistemas de recintos, pasadizos, donde se desarrollaron diversas actividades administrativas y religiosas propias de esta antigua civilización limeña. Dentro de las diversas áreas definidas en este sitio arqueológico, tenemos la denominada antesala, un espacio previo al acceso en rampa a la parte más alta de la Gran Pirámide. Y en esta zona de la antesala se descubrió, ya hace varios años, un basural, un conjunto de desechos que más o menos ocupaba un área de 16 metros cuadrados por, en algunas secciones, 30 centímetros de alto, la cual nos mostró una riqueza tremenda en restos de recursos diversos utilizados para lo que luego definiríamos como la realización de un banquete ritual. Asimismo, se recuperó una enorme cantidad de cerámica, la cual vamos a presentar también. ¿Por qué? Porque nos da muchas luces acerca del servicio y la preparación de los alimentos. Para empezar con la presentación de la evidencia, primero tenemos que se encontraron restos de al menos 5 vasijas que tuvieron una connotación ceremonial. Son las denominadas pachas. Son vasijas que no sirven para cocinar, sino para ceremonias en las cuales se derrama líquido sobre la tierra con diversa decoración muy propia de la iconografía de la cultura Lima. Llamó bastante la atención el hallazgo de restos de al menos 39 vasijas para cocción, ollas, la gran mayoría de las cuales lucieron como la que se observa allí. Este es un ejemplar ya restaurado que procede de otra zona. Ninguna en el basural fue encontrada completa, sin embargo corresponden a estas formas. Son vasijas que han tenido contacto directo con el fuego. Asimismo, se encontraron restos de al menos 64 cuencos y o platos, como los que se puede apreciar aquí, un cuenco con forma de mate, de una calabacita reconstruido, parte de un plato al lado derecho. De estos fueron hallados al menos restos de lo que debieron ser al menos 64 cuencos y platos. Asimismo, cántaros que sabemos por diversas investigaciones sirvieron para la fermentación de maíz y preparación de chicha de jora y el servicio de chicha de jora. También al menos 5 de estas vasijas. Y eso es lo que respecta a la cerámica. Vamos a comentar ahora acerca de lo que se refiere a la materia prima de los potajes que debieron prepararse. Zapallo, lúcuma, maní, maíz, pacae, frijol, ají, algas, que no fue posible determinar la especie, y dentro de vegetales que tienen un uso no alimenticio, carricillo, algodón, totora y mati. Una gran riqueza inusitada es lo que respecta a los restos de moluscos y también crustáceos. He omitido aquí la nomenclatura científica, estoy usando nombres comunes utilizados aquí en el Perú. Bivalvos como choros y choritos, era la gran mayoría que conformaba esto, como también lapas, conocidas también como locos en la zona sur en el sur de Sudamérica, caracoles y en gran cantidad cangrejos, Hepatus chilensis. Al menos 462 ejemplares, pudieron ser más. Gran riqueza también fue mostrada en lo que se refiere al material ictiológico, peces, anchoveta, bagre, caballa, cabinza, cachema. Ahí están los nombres científicos y estoy usando los nombres comunes aquí del Perú: pampanito, pintadilla, sardina, pero dentro de todo esto
resalta la presencia de un ejemplar de Carcarhinus brachiurus, tiburón cobrizo, un ejemplar que de acuerdo a los cálculos de los biólogos debió tener más de 100 kilos de peso y casi 2 metros de largo, un tiburón de dimensiones regulares que debió formar parte central de lo que fue este banquete. ¿Y por qué resaltamos tanto la figura del tiburón? Esto es debido a que no es solamente el valor del volumen cárnico, sino que es el elemento principal de la decoración en vasijas de uso ritual. Es decir, este animal, este celáceo, es importante también en aspectos ideológicos y religiosos, al menos en el poblado de la cultura lima que vivía alrededor de Huacapubiana. Y esto básicamente debido no solo a su profusión de su representación, sino que la evidencia de más de 40 años de investigación en Huacapubiana nos indica que fue un templo dedicado a una divinidad femenina asociada al mar, a las lagunas, a las aguas en general y a los seres que habitan este medio, ¿no? Ahora, la evidencia que tenemos es indirecta, se trata de los desechos del banquete. Sin embargo, estas imágenes son meramente referenciales. Varias de las vasijas, de las ollitas que tienen evidencia de contacto directo con el fuego, en sus paredes internas se encontró adheridos restos de algas y de bivalvos choros abiertos, lo cual implica que esto ha estado allí hirviendo al calor. Asumimos que esto debió formar parte de la preparación de caldos, sopas, donde algas y choros debieron ser la parte importante. Otras vasijas con contacto directo con el fuego, así como los restos semicalcinados de vértebras de peces, parecen indicar también que se estuvo ahumando o cocinando los peces de manera directa, completos, sobre el calor del fuego, que ha debido ser obtenido por medio de leña y carbón, porque hemos hallado también gran cantidad de restos de carbón mezclado con todos los desechos. La manera como todo esto fue servido, todo parece indicar que, de acuerdo a ciertas fuentes etnohistóricas, crónicas y relatos de tiempos de la conquista del Tahuantinsuyo en el siglo XVI, es que esto se servía en pequeños platos donde no se combinaban los alimentos uno con otro, sino que cada cual tenía su propio espacio y la degustación seguramente era a la manera de lo que actualmente llamamos un buffet. Es probable que el carricillo y restos de totora hallados en este contexto hayan formado parte de envoltorios y quién sabe si también envoltorios para los peces que eran soasados o ahumados. ¿Y esto por qué? Porque tenemos evidencia que los pueblos prehispánicos de lo que hoy denominamos cultura lima parecen formar parte del grupo etnolingüístico arawak, que en la actualidad es solamente amazónico y que tiene principales representantes en la selva central del Perú, como los pueblos Yanesha, Ashaninka, Asheninka, entre otros. Y la evidencia hallada coincide con la manera de preparar alimentos, así como la predilección obvia en un pueblo costero por los alimentos de origen marino, lo cual también vamos a tener en estos pueblos de la selva central, donde el pescado es parte importante de su dieta. Todo parece indicar que los restos hallados forman parte de los desechos de un banquete de una élite indígena de la cultura lima, asentada en el sitio arqueológico que hoy conocemos como Huacapubiana, en la zona central de la ciudad de Lima, distrito de Miraflores, en el cual lo que tuvimos fue un servicio a manera de buffet de diversos preparados donde el alimento principal, por motivos de volumen cárnico e ideológico, debió ser el tiburón. Como conclusiones, podemos señalar que el recurso marino fue el más usado en este banquete, pero ojo, eso no quiere decir que no hayamos tenido otros alimentos, pero están en cantidad mucho menor. Por ejemplo, hay restos de cuyes, resto de camélido, poquísima cantidad, así como también aves marinas y vizcachas, pequeños roedores parecidos a conejos,
de la zona andina y también habitan las lomas de la costa del Perú. Sin embargo, lo marino fue lo principal y estos ingredientes y técnicas son compatibles con los usos y costumbres actuales y por tanto los hace susceptibles de poder ser utilizados como base para creaciones actuales que pueden inspirarse en estas actividades ancestrales de los limeños del siglo VI después de Cristo. Esto es lo que junto con la chef Sandra Guerra queríamos compartir con ustedes en esta oportunidad y estamos muy agradecidos por la invitación dada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Magíster Pedro Vargas Nalbarte, de Senfotur Lima, Perú. Muchísimas gracias por compartir los resultados de esta valiosísima investigación. Quisiera destacar pues algunos puntos que me parecen relevantes. Bueno, en primer lugar, esta conexión que logran hacer entre la investigación gastronómica y pues la investigación arqueológica, ¿sí? Porque realmente hablar de las vasijas, de estos hallazgos de identificación a través del análisis de un basural, ¿no? De los banquetes que seguramente se celebraron en esas zonas y en relación con los residuos de alimentos que también pues permanecen, ¿no? Como evidencia arqueológica. Y bueno, además esta conexión, pues aunque no lo comentó, pero seguramente hay un trabajo etnográfico presente, puesto que hay una comparación, ¿no? Entre las especies en el mundo actual y las evidencias arqueológicas encontradas. Y bueno, también el punto pues de los simbolismos, ¿no? De los simbolismos y las deidades que están ahí presentes. Y bueno, la identificación de las diferentes especies, tanto de flora como de fauna, en relación pues con el ámbito de la costa del Perú. Todo esto pues son datos muy relevantes que le agradecemos muchísimo que nos vengan a compartir en este congreso, que bueno, quiero decir de paso que todas las ponencias que se han presentado en esta mesa pues son de excelentísima calidad, ¿no? Y creo que la conversación, el diálogo, el intercambio de preguntas y respuestas que vamos a tener a continuación, pues va a ser muy, muy rico. Entonces, muchísimas gracias a usted y a la gastrónoma Sandra Guerra por esta presentación, a la chef. Y a continuación, pues abrimos un espacio en la ronda de preguntas y respuestas para nuestros ponentes. Y bueno, permítanme en un momentito, vamos a empezar con las primeras preguntas, ¿sí? Bueno, la primera pregunta va dirigida para las compañeras Ana Montserrat y eh, Marion Rosaliano. Me permito leérselas. Si pueden abrir su cámara, por favor, para que puedan contestar. ¿Qué elementos debería contener una toma para que sea divertida y elegante? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué consejos le darían a las personas para que se animen a realizar las fotos así de bonitas como las que ustedes presentaron en su trabajo? Adelante. Bueno, en el caso de la primera pregunta, para que una foto sea divertida y al mismo tiempo elegante, podría funcionar elegir alimentos que por naturaleza sean divertidos y combinarlos con una composición o fondos o colores que contrasten, que sean elegantes. Es decir, por ejemplo, si yo voy a servir un brownie que tiene palomitas de caramelo y le voy a echar el caramelo encima y helado de vainilla al lado para acompañar y quiero presentarlo elegante, a lo mejor no voy a elegir un plato de un color rojo muy vibrante, ¿no? A lo mejor elijo un plato negro, ¿no? Le pongo detalles dorados para resaltar el caramelo. Un fondo igual podría ser de la base mármol y del fondo negro, no sé, algo así. El chiste de eso es crear un balance para que una cosa no sature la otra. Entonces, por ejemplo, bueno, no por ejemplo,
pero tú generas esa fotografía y tienes el alimento que es divertido por naturaleza, ¿no? El postre es divertido por naturaleza, las palomitas son divertidas por naturaleza, el caramelo es divertido por naturaleza. A lo mejor le puedes salpicar por ahí palomitas en el fondo para que se vea más divertido, pero sin llegar a saturarlo de tanto color. Entonces tienes por el fondo más sobrio con un alimento más divertido, o lo puedes hacer al revés, el alimento serio con la composición divertida. Y Para la segunda, perdón, amiga. no te iba a pasar la palabra justamente. Para la segunda pregunta, pues nuestra recomendación sería que practicaran, porque finalmente tenemos platos a nuestra disposición todo el tiempo, no tenemos que ser expertos, pero pues les recomendaríamos que conocieran un poquito las bases y de las técnicas de fotografía, que tuvieran conciencia de la luz, del espacio. Por ejemplo, pueden practicar con las cámaras de los celulares. En el iPhone te da la posibilidad de hacer una cuadrícula con tu fotografía. Entonces, así ya tienes la noción de que lo que quieres enfocar debe estar en el centro, de que eso es lo que tienes que fotografiar, y entonces ya después te vas preocupando por el fondo, por subirle la iluminación, por bajarla, depende de la fotografía que quieres realizar. Entonces, poco a poco ustedes pueden ir investigando, pues, técnicas de fotografía, algunos conceptos, y los van aplicando poco a poco, porque muchos de nosotros somos bueno, tengo un gusto de ir a comer a un restaurante, o simplemente me gustó como yo mismo emplaté la comida de hoy, la comida que me hice hoy, entonces voy a intentar fotografiarla. Una fotografía que a mí me gusta, y así con la práctica, pues cada uno va teniendo el enfoque que le quiere dar a las fotografías, porque como lo decíamos, pues cuentan una historia y pueden contar la historia que tú tienes de la comida que consumes diario, que te gusta o lo que quieres expresar con las fotografías. No sé si el profesor quiera decir otra cosa. Sí, de hecho, quiero complementar con que sí es importante utilizar su luz. La luz es la parte más importante de una fotografía. Entonces, si quieres mantener una bonita foto, trata de buscar una luz que sea blanca. Y si no tienes una luz blanca, puedes utilizar la luz de tu celular, que también te da una luz blanca. Entonces, siempre hay que buscar la luz blanca. Y si no tienes una luz blanca, también se pueden hacer cosas muy interesantes, como algunas de las que presentamos hace un momento. Por ejemplo, la foto oscura, el bodegón. Hay otras cosas, no necesariamente es lo único, pero yo diría que la base sería buscar la luz blanca. Excelentes respuestas, muchísimas gracias. La verdad, nos quedaríamos con mucho gusto escuchando más y más tips, ¿no? Excelente su trabajo, muchas gracias. Y a continuación, tengo una pregunta para el doctor Marcos. Bueno, me permito leérsela. ¿En qué otros países se ha notado el uso de la olla común como apoyo social y cultural? Y, bueno, son dos. La otra, ¿cómo un país como México puede comenzar a implementar el uso de la olla común? Adelante, doctor Marcos. Muchas gracias. Complicada la segunda pregunta, así que me voy a enfocar primero en la que tiene que ver con si Chile, ¿cierto?, es el único país en el que hay ollas comunes. La verdad es que en general es un ejercicio que se ha llevado a cabo en América Latina, pero particularmente en Sudamérica. Yo he podido conocer y vislumbrar ollas comunes en Buenos Aires, en particular, en Uruguay, que también tienen una tradición histórica con las ollas comunes, en Colombia, en Perú, ¿cierto? Acá el colega que hacía la última exposición a lo mejor también nos podría contar si en Lima todavía, según yo, estos últimos años hubo algunas ollas comunes ahí en Lima como tal, pero en particular el grupo de estudios que nos hemos dedicado a las ollas comunes, hemos rastreado las primeras ollas comunes como tal o como el fenómeno que les presenté yo en Chile. Y precisamente tiene que ver con este surgimiento desde la necesidad. Y allí voy a unirlo un poquito con la segunda pregunta, porque nos hemos dado cuenta que cuando una olla común está demasiado orquestada, demasiado organizada, así como que decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a armar una olla común
termina fracasando un poco. El impacto, la impronta que han tenido las ollas comunes surge precisamente en los tiempos de crisis. Como que en los tiempos de crisis vuelven las ollas comunes y cuando se llega a un punto, digamos, donde ya sale en el momento histórico esa crisis, las ollas comunes no desaparecen, sin embargo, sí bajan considerablemente. No es una olla común, por ejemplo, la que está abierta durante 5, 6, 7, 8, 10, 12 años o durante todo el año, sino que surgen cuando se necesitan. Están ahí latentes y vuelven a resurgir cada que el pueblo necesita alimentarse él mismo. Entonces, yo creo que tiene que ver más con un ejercicio de solidaridad, porque me acuerdo ahora con esto de cómo podríamos quizá implementarlas en México. En mi tesis de licenciatura había ejercicios pude observar una comunidad indígena y había ejercicios de reciprocidad muy marcados, muy marcados, pero eran más en el elemento individual, si bien vecinal, donde, oye, a mí me sobró 1 kilo de frijoles y te comparto un poco, porque tú después, ¿cierto? En ese ejercicio de reciprocidad, vamos a estar unidas y unidos para que después cuando yo necesite ayuda o no tenga que comer, puedo ir contigo y te acuerdas que te di un poco de frijoles cuando tú necesitabas, bueno, ahora que te sobran un poco de tortillas, ¿me podrías dar? Es un poco ese ejercicio de solidaridad el que se ve en las ollas comunes. Quizá habría que pensar también un poco en la diferencia entre una olla común como tal, como las que yo les presenté en la investigación, que fue muy rápido, no pude ahondar mucho en eso, y la diferencia también que tienen los comedores comunales, porque tienen un matiz, un cariz bien distinto en términos de lo que implican para el pueblo. Y el comedor comunitario normalmente se puede regular mucho más, se pueden generar iniciativas que son más específicas. Pero las ollas comunes surgen directamente de la necesidad como tal, de no tenemos que comer, armemos una olla común para mañana, armémosla hoy mismo, veamos cómo podemos juntar ingredientes de acá, quién nos puede ayudar a cocinarlo, háblale a tal persona, porque se organizan comunal o vecinalmente. Pero van surgiendo un poco en el momento en el que son necesarias, y creo allí que está precisamente esta belleza en lo que hablábamos hace rato de que es el pueblo el que se hace cargo de la alimentación del mismo pueblo. No es el gobierno el que nos lo va a solventar. Esa es la idea de la olla común. No vamos a esperar a que llegue la ayuda gubernamental con un color político en particular, sino que es el mismo pueblo el que se preocupa por el pueblo. Es el mismo pueblo el que alimenta al pueblo. Muchísimas gracias, doctor Marcos. Bueno, aquí desde México creo que se puede reflexionar que durante la pandemia sí hubo algunos intentos del pueblo alimentando al pueblo. Debido a la alta tasa de contagio, no era así como que poderse reunir y entre todos cocinar, pero sí hubo algunos movimientos donde se convocaba a que quienes pudieran, porque no todos podían, aportar algún recurso para comprar los ingredientes o comprar los ingredientes y entregarlos. Y había un equipo que se encargaba de preparar y de entregar las raciones de alimentos a las personas que la estaban pasando muy mal, ¿no? Que no tenían ingresos, no tenían trabajo. Entonces, sí es un poco, y como bien dice usted, surge durante un momento de precariedad y de necesidad, y posteriormente pues se cierra. Pero ahí está latente esos rasgos y redes de solidaridad, ¿no? Que nos caracterizan como latinoamericanos que somos. Pues muchas gracias. Y a continuación me permito leer una pregunta para el maestro Fernando Vilchis. De las propuestas expuestas a partir de su investigación, ¿cuáles serían las estrategias pues que se están poniendo en marcha? Y pues también, ¿cuáles son las que más han funcionado? Gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Pues lo último que se realizó ahí, que yo creo que fue lo más importante, es la diversificación de los productos de la colmena. Fue lo que más vieron los productores que les servía y les funcionaba en ese momento. Me refiero a diversificación, el hecho de hacer dulces con la miel, el realizar bebidas alcohólicas agregándole a la miel algún tipo de licor.
también cosméticos, jabones. De hecho, como les comentaba, se realizaron talleres en donde se les explicó y se les enseñó a los productores la manera de hacer diversos derivados de la miel, paletas de dulce, jabones, labiales. Y yo creo que eso es lo que más les interesó a los productores porque precisamente es donde ellos iban a obtener un beneficio inmediato. Lamentablemente lo de la asociación sí les pareció una parte importante que se tiene que resolver, pero debido a sus condiciones, porque bueno, los productores, como les explicaba, es su actividad secundaria. Ellos aparte se dedican a vender cebolla, a sembrar de milpas, a comerciar, entonces no pueden dedicarse de lleno a una actividad que no les está generando o que no es su primer fuente de recursos. Entonces, pues ahí es donde se para esa parte de la asociación porque les va a consumir dinero para formalizar, para todos los trámites que se necesitan hacer y pues lamentablemente se quedó en esa parte. O sea, sí se interesaron, sí se empezaron a dar los primeros pasos para formalizar la asociación, pero los productores ya decidieron mejor dedicarse a otra cosa, que en este caso fue lo de la diversificación de la miel. Es donde ahorita están más enfocados en sus esfuerzos para llegar a más público. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Sin duda que el trabajo que usted realizó, pues está teniendo ese impacto y esa continuidad, ¿no? Para que ellos estén en este proceso de diversificación. Sí, Muchísimas esa era la idea. gracias. Gracias a usted. Gracias. Bien, pues ahora tenemos una pregunta para el magíster Pedro Vargas y la chef Sandra Guerra. Me permito leérselas. De lo que se encontró en la investigación, ¿qué técnicas, utensilios o platillos han prevalecido en la cultura hasta el día de hoy? Bien, buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Básicamente tenemos que todos los productos, tanto marinos como de valle, la gran mayoría, mejor dicho, continúan siendo utilizados, tanto en la parte costera la mayoría como en la zona andina, el caso de la vizcacha, el camélido, el cuy, que se ha diversificado de gran cantidad su uso en los últimos 20 años también. Sin embargo, es interesante lo que se refiere en el recurso marino, el hecho que después de tener un uso ritual, simbólico, religioso, me refiero al uso del tiburón, en la actualidad pues haya una especie de, ¿cómo podríamos decirlo? Una especie de leyenda negra en torno a este animal que cuando se le vende en los mercados ni siquiera es mencionado con su nombre, ¿no? Hacemos uso de una terminología que es un nombre que tiene oficialmente otro animal, otro pez, que es toyo, y se asume que todo lo que consumimos como tiburón es toyo, ¿no? No vas a encontrar un mercado donde digan tiburón. Cosa curiosa allí de un consumo que tenía una connotación sagrada importante, en la actualidad esto esté pues prácticamente oculto. Y no es esto ocasionado por presión de la cultura occidental que llega a partir del siglo XVI, porque encontramos ya abundantes menciones, en particular en el trabajo de Inca Garcilaso de la Vega, menciones al consumo de toyo en la costa peruana. Entonces, el problema no viene en el virreinato, parece que el problema ya lo tenemos en la República, ¿no? Hay un cierto rechazo a la idea de consumir tiburón. La chicha de jora continúa también utilizándose y, como bien mencionó usted en sus comentarios, también hay varias cosas que no pudimos por tiempo exponer, pero realizando analogía etnográfica con los pueblos del grupo etnolingüístico arawak, hallamos pues que muchas de las técnicas prehispánicas permanecen en uso, en vigencia en la selva central y también en el área andina, ¿no? Podemos decir que hay una continuidad tanto en lo que se refiere a ingredientes como técnicas también, desde el siglo VI hasta la actualidad. Excelente. Por favor, cuando publique su artículo, nos lo comparte. No, lo van a tener, sí, lo vamos a presentar de todas maneras con Excelente. ustedes. Gracias. Muchas gracias. Pues a continuación tenemos otra pregunta para las jóvenes Ana Campuzano y Marión Rosaliano y su profesor, el maestro Ricardo Herrera. Me permito leérselas.
Una, ¿se necesita tener un conocimiento amplio para poder realizar fotografías como las que mostraron? La segunda, ahora, ¿se puede implementar con otras reglas de composición fotográfica como punto de fuga o la regla de las líneas? Y una tercera, ¿cuáles fueron los principales desafíos encontrados al desarrollar fotografías culinarias en el ámbito universitario y cómo se abordaron? Adelante, por favor. Chicas, creo que tenemos un surtido rico, tenemos una pregunta para cada quien. ¿Cuál quieren? Perfecto. Yo puedo empezar con la primera, así que, bueno, en un inicio no es necesario contar con todos los conocimientos, o sea, posibles, porque vas aprendiendo sobre la marcha. Obviamente es importante investigar y tomar cursitos a lo mejor para aprender sobre la composición, teoría del color, pero es una disciplina que es bastante práctica, que se aprende haciéndolo. Entonces, por ejemplo, si ven la foto del sándwich, esa fue de las primeras fotos que se realizaron. Fue la segunda clase, si no me equivoco. Entonces ahí no teníamos ningún tipo de conocimiento profesional, ningún tipo de experiencia, sino más bien es, vas viendo sobre la marcha. Y además algo que nos decía mucho el maestro Ricardo era la estética ya la traemos como personas, la vemos en el día a día, la vemos en todas partes. Lo único que aprendemos con la teoría es encontrarle forma a esa composición para que dé mejores resultados. No sé si el profesor Ricardo o Marion quieran decir algo más acerca de esto. Yo creo que está muy claro, Mario. Totalmente, profe. Yo creo que la segunda estaría bien que la respondieras tú porque son dos técnicas de fotografía que yo no conozco en este momento. Sí, yo la respondo, Mario. Gracias. Sí, de hecho, tanto el punto de fuga como las líneas forman parte un poco más de fotografía de paisaje, pero sí se pueden aplicar a la fotografía culinaria. La respuesta rápida a esa pregunta es sí. De hecho, estas son algunas de las fotos que se realizaron. Este es un equipo que fue bastante destacado, el equipo de estas dos chicas, y también falta otra chica más que bueno, en esta vez no puede estar con nosotros, pero que también es muy buena, que hay que mencionarla, Andrea, que es excelente también, pero hay equipos, hay una gran cantidad de equipos, unos son maximalistas, otros son minimalistas, unos tenían muchos objetos, otros tenían pocos y otros tenían uso de líneas, uso de texturas. Sí se puede, todo eso se puede hacer. Creo que tienes que ver el origen y la naturaleza de tu producto junto con el uso de las líneas y el horizonte. Yo tenía equipos que trabajaban mucho en el exterior y les gustaba mucho el uso de texturas y el uso del horizonte y el uso de la hora dorada de las 5 de la tarde para trabajar con foto, y yo tenía grupos que eran completamente maximalistas o completamente minimalistas. Todo eso se puede hacer, se pueden utilizar las composiciones, simplemente las que pusimos son composiciones que fueron las que quedaron, pero hay muchísimas y la gran mayoría, yo diría que más del 90%, se pueden aplicar a fotografía culinaria. Solamente las que son de retrato podríamos evitarlas, pero yo creo que más del 90% de técnicas se pueden aplicar. Y perdón, una disculpa, ¿me podrían repetir la última pregunta? Claro que sí, te la repito. Gracias. ¿Cuáles fueron los principales desafíos encontrados al desarrollar fotografías culinarias en el ámbito universitario y cómo se abordaron? Ok, pues desde mi experiencia, en la clase del profesor yo estuve rotando con varios equipos y el principal reto para mí era trabajar en conjunto con el profesor porque él ya es un profesional de la fotografía culinaria. Entonces, desde mi perspectiva como estudiante universitaria, quería, cuando me tocaba a mí hacer el diseño o la producción,
Quería como compaginar los conocimientos que tenía el profesor para que la fotografía saliera como yo quería, se viera profesional, aplicara las técnicas correctas y demás. Entonces, esa fue uno de los principales retos. También otro podría decir que es adecuar nuestro escenario, porque muchas veces el salón de clases en donde tomamos las fotografías no nos daba la luz que queríamos, ¿no? A pesar de que el profesor ya tenía su equipo de luces, que sin duda alguna fueron de mucha ayuda, a veces necesitábamos de la luz natural, de que venía, pues, o que se guardaba en el salón de clases. Y muchas veces pues estaba nublado cuando queríamos que algo fuera más luminoso, o había mucho sol cuando queríamos que fuera más oscuro. Entonces, todos esos retos es adaptarnos a ellos, es buscar la forma de crear nosotros la luz adecuada, de utilizar la cámara de forma correcta, obviamente con ayuda del profesor, para lograr nuestras fotografías. Muchas veces nos tomaba más de una hora lograr el resultado para una sola fotografía que nos gustara. Entonces es montar el escenario otra vez, mover la luz para acá, todo depende de cómo vamos sobre la marcha. Y como le comenté, a veces nos tocaba pues estar ahí mucho tiempo y nos teníamos que dividir entre los grupos, entonces tratábamos de acelerar ese proceso, pero todos queríamos ser profesionales y encontrar la foto correcta. Entonces ese fue también uno de los mayores retos. Pero sin duda, pues de la mano del profesor, que es su área de especialidad, la fotografía, pues nos fue encaminando de la forma correcta, de la forma adecuada y de la forma en la que nosotros también queríamos plasmar nuestras ideas en la fotografía. Entonces hicimos un gran equipo en conjunto con el grupo y el profesor y logramos estas maravillosas fotografías que eventualmente en nosotras como estudiantes hemos aplicado esas técnicas pues en el día a día, ¿no? No con una cámara profesional, solamente con nuestro celular, pero ya tenemos todas esas ideas y las vamos aplicando todo el tiempo. Muchísimas gracias. Surge una duda más para ustedes, así muy brevemente. ¿Ustedes preparaban también los magníficos platillos? O sea, desde ese sándwich, el pastel vintage. ¿También ustedes son las creadoras? Sí, de algunos de ellos sí desde cero, algunas otras cosas las comprábamos ya hechas, pero por ejemplo el pastel vintage, sí, ese me tocó hacerlo a mí y lo hice desde cero. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en la fotografía oscura, el montaje de los chocolates, pues fue una creación de buscar tonos que fueran acorde a la fotografía. Tiene algunos elementos de fruta, entonces como que combinábamos todo eso, pero la mayoría sí fueron creados por nosotras mismas. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. A continuación, me permito leer una pregunta más para el doctor Marcos. Me permito leerla. ¿Cuál es la reacción de parte de la sociedad que no está en situación de hambre ante la estrategia de las ollas comunes? Y, por otra parte, ¿estas ollas comunes surgen en todo el país o solo en algunas partes? Adelante, doctor Marco. Ay, perdón, es que no alcancé a escuchar bien la primera pregunta porque justo se me había desconectado la cámara, pero ya la arreglé. Se la vuelvo a leer. Por favor. ¿Cuál es la reacción de parte de la sociedad que no está en situación de hambre ante la estrategia de las ollas comunes? Ya, perfecto. Es algo que nosotros no hemos documentado como tal porque nos hemos ceñido sobre todo a hacer etnografía dentro del proceso de lo que pasa en las ollas comunes desde dentro, pero yo diría que es una valoración bien positiva en el sentido de qué bueno que hay esas iniciativas para que la gente que lo necesita lo pueda ocupar. Pero tampoco se meten mucho con ello. Sí hay algunas organizaciones que de repente, como veíamos, donan alimentos, hay algunos colectivos que van a veces a trabajar cuando hay muchas ollas comunes, sobre todo se corre la voz. Es bien interesante la forma de comunicación que hay y las redes que hay entre las diferentes ollas comunes que a veces se van moviendo de lugar en lugar y de repente se pasa la voz. Necesitamos voluntarios en la olla común de tal lado y llega la gente que no va a ir, ¿cierto?, a comer a esa olla común, pero y que tampoco está en una situación donde necesite alimentos, pero van, apoyan y después se regresan a sus casas.
Así que hay una valoración bien positiva, porque como yo les decía en un inicio de la presentación que tenía que ver con este imaginario chileno, las ollas comunes, sobre todo a las generaciones que ahora tienen 50, 60 años, incluso 40, les hace mucho sentido por la impronta que dejó también la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, donde efectivamente las ollas comunes fueron la forma de alimentarse de muchas y de muchos que ahora pueden ir a ayudar a estas ollas comunes. Entonces también vamos viendo ahí un poquito de una reacción generacional de yo me alimenté a veces con esa olla común, ahora no necesito hacerlo, pero igual voy a apoyarlas como tal. Excelente. Ciertamente que a veces desde fuera se le da una mirada distinta, ¿verdad? A este tipo de iniciativas, pero también una solidaridad, porque es verdad, no todos, en todos los momentos, requieren hacer uso del apoyo o en este caso, de la olla común, pero si se puede de alguna manera dar una mano, como se dice aquí en México, no sé si también por allá, pues Sí, se da la también. mano, ¿no? Así es, y pues definitivamente creo que la pandemia también fue un momento, una oportunidad, pues para sacar a estos valores, ¿no? De Claro. solidaridad. Y una de hecho Pues también de muchas, las sí, reacciones, ay perdón, de las no, reacciones que sí, sí, pudimos observar directamente, donde meten la mano para dar una mano, es en estos llamados ahora activistas de las redes sociales, ¿no? Porque efectivamente el crear estas cuentas de Facebook, de Instagram, de Twitter y demás, donde se va corriendo la voz, la mayoría de la gente que a lo mejor no necesitamos ir a las ollas comunes, lo que hacemos es repostearlo, compartirlo, darle like, comentar, retuitearlo para que vaya llegando a más. Entonces también es un poco un ejercicio de hacer este activismo en la era digital, a pesar de que no sea algo que yo vaya a necesitar ahora, es una especie también de apoyo y de hacer crecer esta bolita. así es. Pues muchísimas gracias, doctor Marcos, por compartirnos. Y a continuación tenemos otra pregunta para el maestro Fernando Vilchis. Sí se encuentra todavía con nosotros, ¿verdad? Sí, Gracias. doctor, aquí estoy. Me permito leerle las preguntas que han enviado para usted. ¿Ha enfrentado alguna dificultad para la participación de las comunidades? Esa es por un lado. Además, una vez que ustedes han participado con ellos, ¿se han organizado para continuar el trabajo de manera autónoma en las comunidades? Adelante, por favor. Claro que sí, gracias. Bueno, la dificultad más grande que tuvimos ahí en Tenancingo fue el choque generacional, porque hablé del relevo generacional. Sí hay jóvenes que están interesados, son pocos, pero sí los hay. Nada más que aquí está esta parte de que, bueno, los que tienen experiencia, que son los productores ya de mayor edad, a veces no concuerdan con las ideas de cómo se puede manejar la actividad por parte de los jóvenes y viceversa, ¿no? Aquí había un problema que se dio, de que como que los productores de mayor experiencia menospreciaban a los jóvenes y había como esa reticencia para compartir los conocimientos. Y bueno, era lo que yo les decía, aprovéchense, o sea, los jóvenes con el manejo de redes, con el manejo de la tecnología que tienen, pueden impulsar la venta de miel o mínimo el darla a conocer a otras comunidades, a otros mercados emergentes. Y ustedes, los mayores con experiencia, pues les pueden enseñar las técnicas adecuadas para continuar con esta producción a como se está dando, ¿no? Entonces, no se está perdiendo nada, al contrario, se gana. Pero siempre había ese choque, esos malentendidos, esa desconfianza también de que, pues es que si yo le digo cómo lo hace, a lo mejor se va y se lo pasa a alguien más. Entonces, bueno, en ese momento era una de las problemáticas. La otra, bueno, también la pandemia, que eso nos pegó a todos en muchos niveles. Y también aquí con los productores, porque no era tan fácil como tener estas sesiones grupales. Y de los 28 productores que hubo en Tenancingo, a veces llegaban 4, 6, casi siempre eran los mismos. Se hacía la invitación a todos, confirmaban y al final no llegaban. Entonces, siento que existía como esa falta de compromiso. Una, pues, se entiende por la pandemia, se entiende porque no es su actividad principal,
pero siempre como que hubo eso, de que al final quedaban todos, se hizo un grupo de WhatsApp, se explicó el motivo de las reuniones y pues no se llegaba a ningún acuerdo. Entonces fueron como los principales problemas. Y perdón, ¿me podría repetir la segunda pregunta? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. ¿Cuáles son, no, perdón, sí va. Una vez que desde la universidad ustedes han participado con las comunidades, ¿ellos se han organizado para continuar trabajando de manera autónoma? Gracias. Pues ya el grupo que se tenía se empezó a dispersar, precisamente por las mismas problemáticas. Ya hubo ahí algunas discusiones internas que han estado ahí disolviendo el grupo que se formó al principio. Y es lo que pasa en muchas comunidades. También en Tenancingo había este problema de que, perdón, en Tonático, de que entre ellos mismos se organizaban y después de un tiempo ya tenían problemas internos y se empezaban a desperdigar. Entonces en Tenancingo pasó algo similar. Ahorita del grupo de 28 ya solamente quedan unos 10 a lo mucho que siguen con la actividad. También la problemática de que los productores ya son grandes y ya muchos ya no quieren seguir trabajando. O sea, ya han trabajado toda su vida, pues ya quieren descansar, ya no tienen las fuerzas para ir a las colmenas y hacer todo el trabajo que se necesita porque es muy físico. Entonces ya muchos han ido dejando la actividad. En Tenancingo se da un fenómeno de migración a Estados Unidos, entonces ya muchos se fueron con las familias que tienen allá y pues ya la actividad se está perdiendo, que es algo preocupante porque como sabemos, pues las abejas y la polinización pues es lo que nos da casi el 70% de alimentos comestibles que tenemos vegetales. Entonces es preocupante y este mismo caso se da en muchos estados de la República y en países del mundo. Entonces lo que ha sucedido ahí en Tenancingo. ¿Y tenemos algún caso, digamos, exitoso de todos los asociaciones con las que han estado trabajando? Eh, ¿Alguna que sí esté dándole la continuidad? Nosotros como tal, o sea, por parte de este trabajo, no, porque fue el primer acercamiento que se hizo, pero sí tenemos ejemplos de asociaciones que han logrado superar cualquier problema que les ha surgido y estos son en la península de Yucatán. Allá se han organizado de una manera tal que entre comunidades hacen este tipo de actividad y han logrado llegar a mercados hasta de exportación, sobre todo a Alemania, a España y me parece que a Turquía, no recuerdo muy bien, pero son algunos países de la Unión Europea. Y gracias a esa parte de que se lograron asociar y tienen una gran cohesión, han crecido de esta manera. También en el Estado de México sí sé de primera mano que en Coatepec, Harinas, la actividad ha tomado mucho impulso y se está sobre todo diversificando y vendiendo miel en diferentes estados de la República. Sobre todo bueno, en la Ciudad de México se está vendiendo muy bien la miel de acá del sur del Estado de México. Muchas gracias. Tenemos esperanzas entonces. Sí, todavía hay esperanza. Sí. Muchísimas gracias, A usted. maestro Fernando Vilchis. Y a continuación me permito leer la última pregunta para el magíster Pedro y la chef Sandra. Y bueno, también va a ser la última pregunta de esta mesa. Me permito leer la pregunta. ¿Cuáles son las posibles técnicas culinarias y métodos de preparación que se sugieren a partir de los resultados de su investigación? Adelante. Sí, buenas tardes nuevamente y gracias por la pregunta. Lo que podemos hallar es método de cocción directa mediante ollas altamente refractarias, puesto que lo que tenemos en esas ollitas marrones que mostramos es que la pasta tiene una alta cantidad, bastante recurrencia de fragmentos de pequeños cristales naturales, cuarzo, cuarcita, entre otros, que les hace más resistentes al calor. La abundante presencia de hollín en la parte externa implica que esto estuvo cocinándose colocado de modo directo sobre las brasas de carbón y de leña. Por otro lado, los restos de vértebras y otras partes del esqueleto óseo de los pescados nos están indicando ahumado. Asimismo, había olvidado mencionar que en el ambiente donde se encontraron los desechos había bastante evidencia de humo impregnado
en el muro. Es muy probable que alguna de las cocinas se haya encontrado allí. Esa es otra de las técnicas presentes y definitivamente no descartamos, si bien el limón no es de origen prehispánico, algo que puede haber sido muy parecido a nuestro actual ceviche. La abundancia de restos de ají implica que probablemente esto haya sido utilizado para preparar tanto los moluscos como los pescados, además de la técnica del ahumado, porque bueno, esta costumbre permanece hasta la actualidad con el añadido del limón que llega en el siglo XVI con los europeos. Eso es lo que básicamente nosotros tenemos bastante claro. Mediante el uso de analogía etnográfica con más detalle, seguramente podremos hallar o definir más técnicas realizando diversas inferencias con los restos materiales que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por tan excelente respuesta. Y ya para cerrar, les voy a pedir si por favor abren sus cámaras para hacer el cierre de esta mesa. Pues para finalizar, les agradecemos a ustedes como ponentes que nos han mostrado los resultados de sus trabajos de investigación de esta mesa. Que dicho sea de paso, son trabajos de excelente calidad académica. Muchas felicidades y también muchas gracias por venir a enriquecer nuestro Congreso Anual de Gastronomía. Y bueno, su constancia de participación se les hará llegar de manera digital a sus correos. Esperamos haber despertado aún más su interés en los temas aquí tratados. La Universidad del Caribe y el comité organizador del 17º Congreso Internacional de Gastronomía agradece a todos los y las ponentes y a la audiencia su participación. Pues con esto damos por cerrada esta mesa y les esperamos en nuestra siguiente transmisión. Muchísimas gracias.